Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, quería comentarles algunos de los temas que hemos visto en una charla que hice este fin de semana pasado sobre el sanar y que me interesa que ustedes puedan conocer también. El tema del sanar, o sea, la palabra sanar significa restituir a alguien la salud que había perdido. Entonces, en base a eso me parece importante entender cuál es el concepto del sanar. El sanar en esta búsqueda del mayor autoconocimiento siempre se encuentra muchas preguntas, muchos miedos, ¿sí? Hay gente que no sabe por dónde empezar o qué es lo que tiene que hacer. Entonces, lo primero que me gustaría comentarles es que no hay un solo camino, ¿sí? para el sanar. Hay que buscar lo que más resuene con uno, lo que a uno más lo haga sentir bien para poder evolucionar en este camino del autoconocimiento y así una vez que nos conozcamos un poco mejor, que tengamos un interior más fuerte, poder empezar a sanar esas viejas heridas que están guardadas en nuestro interior. Tener en cuenta que cualquiera de las herramientas que yo utilice para mi autoconocimiento las haga desde el amor y no desde la comparación, para que sirvan, para que me fortalezcan. Siempre lo que uno hace con amor, sea lo que sea, siempre resulta bien. Y en este camino del sanar, yo creo que siempre sana el que quiere ser sanado, ¿sí? Entonces, hay muchos puntos que hay que tener en cuenta en esto y el primero es el deseo de la transformación. Si yo deseo transformar mi vida, entonces tengo que empezar por algún lado. ¿Y por dónde empiezo? Es la pregunta. Es importante conocernos, aceptarnos y liberarnos de muchas cosas. Y a veces para hacerlo se necesita borrar todo lo que venimos haciendo hasta el momento y empezar desde cero, construyendo un interior más fuerte y una mente más positiva, más fuerte también. Para esto, ¿cómo voy a hacer? A veces hay que romper con esos mandatos establecidos ya y darnos cuenta de que tenemos una mochila, ¿sí? Simbólica, donde se ha cargado desde que somos niños y mucho tiempo antes también. Y esta mochila está llena de cosas que no son nuestras, de cosas que cargaron nuestros padres y los padres de nuestros padres y así. Entonces, empezar a entender y ver qué cosas de las que tengo en mi mochila son mías y cuáles no son mías. Y empezar a vaciar y a sacar de esa mochila las cosas que no me pertenecen, los dolores que no son míos, básicamente las cosas que no son nuestras. Y empezar a cargarlos con cosas que sí elijamos, que sí decidamos, cosas nuestras, básicamente. Esto no significa que yo me tenga que alejar de mi familia porque puso en mi mochila cosas que no eran mías, no.
significa poder identificar cuáles son de los otros y cuáles son mías. Es simplemente eso. Y entender también que todos estamos conectados. Nosotros somos uno con el universo, somos uno con Dios o con la fuerza mayor en la que ustedes crean. Entonces, entendiendo que si soy uno con el universo, soy una o uno con Dios, yo estoy en Él y Él está en mí. Entonces, de esa forma, soy yo la que tiene el poder de sanar el interior, porque soy amor. Entonces, el poder de sanar está en mí. El segundo punto que es muy importante también es tomar conciencia de la vivencia que crea esa herida, la herida que tenemos que sanar, ¿sí? Entonces, antes no había mucho conocimiento con respecto a lo transgeneracional, que son las vivencias y traumas que uno pueda haber pasado en la vida. Es necesario conocerlas para ver de dónde vienen nuestras heridas. Entonces, conociéndolas, las entendemos y podemos llegar a sanarlas. También para eso hay que tener el coraje y animarse de poder indagar en las oscuridades de nuestro árbol genealógico, sobre todo cuando antes se guardaba mucha información, antes había muchas cosas que estaban mal vistas, muchas situaciones que daban vergüenza. Entonces antes se creía que si no las contábamos, si no las contaban, si no las mostraban, era mejor. Y no es así, porque alguien tiene que pagar, por así decirlo, por las cosas que hay en nuestro árbol, ¿sí? Por eso es que hay cosas y vivencias que se pasan de generación en generación. Cuando uno indaga en el árbol genealógico, a veces se encuentra con cosas que no quería encontrarse, como abortos, incestos, hermanos no reconocidos, excluidos, violencia, maltrato, dobles vidas, muchas cosas. Que bueno, que como no fueron sanadas, se pasan de generación en generación. Y en esto las emociones tienen mucho que ver también. El tema de las emociones es muy importante porque hacen las conexiones. Las emociones hacen conexión entre sí y son las que crean también síntomas y enfermedades que no entendemos por qué las tenemos. Entonces, esto de las emociones, yo siempre cuento que nosotros somos emociones y solo duran un segundo, ¿sí? Y siempre hay gente que dice, no, si yo puedo estar contenta o puedo estar triste o enojado 15 días, un mes enojado con algo o con alguien. Y la diferencia es que la emoción dura un segundo y mi actitud frente a esa emoción es la que hace perdurar esa emoción en el tiempo. Entonces, poder entender por qué tengo esta emoción también es importante, ¿sí? Poder hacer conexión con el sentir de esta emoción, sea cual fuera. Así que esto de las emociones es muy, muy importante también poder trabajarlas. Después hay otro punto muy importante que es el de las conductas que se deben a esa herida, que es lo que más o menos les comentaba recién, la actitud, la conducta que yo tengo. En esta conducta hay
cosas que yo digo siempre y que a algunos no les gusta escuchar. Y una de las cosas que es muy importante es que nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa es responsabilidad nuestra. Las decisiones que tomamos en nuestra vida nos marcan de una forma, ¿sí? Y por eso es que nuestro futuro se va formando por nuestras decisiones. Entonces hay que pensar bien qué decisiones tomo en la vida, ¿sí? Y también entender qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Muchas veces escucho en sesiones, en mis terapias, escucho esto de, yo quiero, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que mi esposo sea de esta forma conmigo, o que actúe de esta forma, o que le guste salir más, cosas como esas, ¿sí? Entonces, esas son las cosas mínimas, ¿no? Hay temas mucho más complicados, pero les doy estos ejemplos para que se entiendan con claridad. Entonces, sí, también a veces pasa que dicen, yo necesito tener una mejor relación con mi hijo o con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué cargar al otro de algo que es nuestro? Si vos necesitas una mejor relación con tu mamá, con tu hijo, con tu pareja, ¿por qué vas a responsabilizar al otro porque no lo hace o no lo busca si el deseo es tuyo? Si vos querés tener una buena relación, sos vos el que tiene que buscarla, la que tiene que buscarla. Si vos querés algo, sos vos el o la que tiene que accionar. Entonces dejemos de hacer responsable al otro que no tiene nada que ver con nuestra vida. Si está la persona ahí, es porque tiene que estar y porque vos aceptaste que esté. Entonces, esto de las decisiones, uno siempre tiene dos caminos en la vida como mínimo y uno elige. La mayoría de las veces uno no está obligado a elegir. Entonces, si vos elegiste ese camino, entonces hay que aguantarse, por decirlo así, las consecuencias, porque estás eligiendo. Por eso es tan importante elegir, pensar antes de hacerlo, porque de eso va a depender mi futuro. Un tema muy importante también son los hábitos positivos. Así como tenemos hábitos para nuestro exterior, como bañarnos, lavarnos los dientes, peinarnos y demás, así como tenemos esos hábitos exteriores, también están los hábitos interiores. ¿Y cuáles son? Es muy importante mantener una energía positiva, porque cada célula de mi cuerpo cambia cuando yo tengo energía positiva. Nosotros somos energía. Entonces, como vibramos, atraemos. Es importante mantener siempre una energía positiva, unos pensamientos positivos. Si yo vivo en la queja, básicamente cuando me pasa algo malo y digo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y otra vez, ¿y qué más me puede pasar? Y ese tipo de frases. Si yo me mantengo en esa postura, alimento a mi cerebro a eso. Y a mi cerebro le gusta. Entonces, como le gusta, lo primero que va a ser que en las siguientes situaciones, lo que va a buscar va a ser la queja. Entonces yo voy a acostumbrar a mi cerebro a que se mantenga en la queja constante y no voy a ver las cosas buenas de la vida. Entonces es importante que ustedes acostumbren a el cerebro a que
trabaje a favor de ustedes y no en contra. De a poquito ir cambiando esos hábitos y pensar positivamente, entrenar nuestra mente para que sea más fuerte, es muy importante. Y eso nos cambia mucho nuestro bienestar. Para ir cerrando un poco, quiero contarles también, más allá de estos hábitos positivos, cosas que son muy importantes y que yo siempre recomiendo, es el tema de la meditación, que genera un estado de calma en la persona, que hace que los pensamientos, que el cuerpo de uno y la mente de uno pueda separarse de todos los pensamientos y que pueda ver con más claridad uno solo, una sola cosa, concentrarse en una cosa. Y eso va a hacer que mi vida vaya cambiando en cuanto a decisiones, en cuanto a problemas, en cuanto a situaciones que pasen en la vida, las voy a tomar de otra forma porque mi enfoque va a ser otro. Es muy importante eso también, como también la conexión con la naturaleza. A veces dicen, ay, pero ¿qué me va a hacer si camino descalzo nada más? ¿Eso me va a hacer bien, solo eso? Y sí, te va a hacer muy bien, porque nosotros somos uno, vuelvo a decirlo, tenemos una conexión con cada cosa, una conexión con la naturaleza, con la madre tierra. Entonces tener esa conexión hace muy bien. Que te tomes un ratito para caminar descalzo en el pasto o en la tierra, que cambies una maceta de lugar y toques la tierra, que camines un ratito por la calle y mires los árboles o cómo el viento mueve las hojas, que te tomes 2 segundos para tomar sol, para que el sol choque en tu cara, que puedas estar 2 minutos a la noche observando la luna. Cada una de esas cosas hacen que nuestro bienestar interior se mantenga, ¿sí? Y que nuestra energía sea más positiva y fluya de una manera distinta. Todo lo que hagamos por nosotros mismos es muy importante. Mientras mayor conexión tengamos con nosotros, mejor bienestar vamos a tener. Y por último, me gustaría decirles que se cuiden, que se protejan, que se amen, que se den tiempo, que se conozcan, que trabajen en ustedes, que se dediquen a ustedes. Alimentar la mente con cosas buenas, el interior también, darse tiempo. Yo no puedo amar bien a una persona si yo no me amo a mí misma. Es imposible, entonces todo empieza por uno. Trabajen en ustedes mismos y van a ver cómo la vida les va a cambiar de a poco. Y lo último que me gustaría mencionarles es a todos los que tienen miedo, porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero sanar o no quiero trabajar en mí porque sé que hay cosas de mi pasado, porque sé que hay cosas que me van a hacer llorar, porque sé que hay cosas que tengo que remover y no quiero, y así muchos miedos. A todas esas personas les digo que todo se puede sanar, que se pueden sanar todos los vínculos y no solamente eso, que todos estamos rotos. Lo importante es que nuestra herida no sangre encima de gente que no corresponde. Entonces, sana vos, no lastimes a otro, querete para poder querer a los demás.